Buen día, yo soy el doctor Sebastián Belchior. Hoy voy a hablarles de la enfermedad cerebrovascular y en particular de los ACV isquémicos. Bien, lo más importante que tenemos que conocer de esta enfermedad es que es de gran injerencia a nivel clínico en general, no importa la especialidad que vayan a hacer, es importante que todos sepamos conocer y manejar este tipo de patología, dado a su frecuencia y dado a que a nivel mundial es la segunda causa de muerte y una de las primeras causas de discapacidad. De ahí es su importancia. Para definirla, digamos, todas las sinonimias de enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular o ataque cerebral o stroke o ictus son todas sinonimias, ¿sí?, de una alteración aguda en la circulación a nivel del cerebro que se va a manifestar clínicamente con un déficit neurológico focal de manera brusca, repentina. A veces puede estar asociada a una cefalea intensa con signos meningios instalado en el curso de poco tiempo. Y tenemos que tener en cuenta que la magnitud de este déficit va a reflejar tanto la localización como el tamaño de esta lesión. Entonces, estos accidentes pueden ser de dos tipos. Los isquémicos, que son los que nos llevan a esta clase, son los más frecuentes en el 85% de los casos, y estos pueden ser de carácter trombótico, ya sea por un fragmento, por la oclusión de un vaso, o embólico por un fragmento que viaja desde el corazón o desde alguna arteria principal y que iba a impactar, digamos, en algún vaso de menor calibre. O hemorrágicos. Los hemorrágicos vamos a desarrollarlos en la clase de hematomas intracerebrales y hemorragias subaracnoideas. Siguiendo con las clasificaciones, ya dentro de lo que es el ACV isquémico, podemos describir una isquemia cerebral cuando, digamos, no llegamos a los requerimientos mínimos de flujo sanguíneo, o sea, cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor a 45 mililitros. ¿Sí? Eso es lo mínimo que necesita el cerebro para no isquemiarse. Dentro de las causas de isquemias a nivel cerebral, vamos a tener las que son causadas por enfermedades vasculares y cardíacas, ya sea por aterosclerosis o displasia fibromuscular, las causadas por alteraciones en la composición de la sangre, trombocitosis, policitemias, anemias, o las que son causadas por cambios hemodinámicos, como la hipotensión, cortocircuitos anormales en la sangre, o la espondilosis cervical por compresión de la arteria vertebral. Otro tipo de clasificación en cuanto más que nada al desarrollo de esta patología en el tiempo, es, vamos a tener el accidente isquémico transitorio, el déficit neurológico isquémico reversible y el ACV consolidado. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres definiciones? El accidente isquémico transitorio se va a desarrollar, vamos a tener un foco, pero va a ser reversible y va a durar menos de 24 horas. Incluso está descrito menos de una hora, con recuperación ad integrum de esa focalidad, de esos síntomas. Ahora, en el medio, entre el accidente transitorio y el ACV establecido, tenemos el déficit neurológico isquémico reversible que va a durar entre 24 y 72 horas. Y si no, ya cuando el ACV es consolidado, digamos, vamos a tener esta disfunción focal o global del cerebro con una duración mayor a 24 horas y con una, digamos, que puede llegar a ser irreversible, con secuelas importantes. Un concepto que me gustaría aclararles desde el inicio es el área de penumbra. Esta área es el área donde en realidad va a ser nuestro objetivo de tratamiento, es donde vamos a tratar para evitar un infarto mayor, ¿sí? Es el área periférica que rodea a la región, digamos, a la región infartada, ese área periférica en el que hay una reducción del flujo, pero no es tan severa como para provocar el infarto. Entonces, es en esa área donde nosotros vamos a trabajar para evitar la progresión de este ACV isquémico.
Bien, y continuando con las clasificaciones, una de las clasificaciones eh, s- basadas en las causas de los ACV isquémicos es la clasificación de Toast, que lo divide en 5 grupos. El accidente ateroembólico por enfermedad de gran vaso, el grupo número 2 que es el accidente cardioembólico, el accidente lacunar por oclusión de pequeños vasos, el ACV de etiología poco habitual y el ACV de etiología indeterminada. Les dejo el link para que el que quiera pueda ver el paper sobre la clasificación de Toast. Este primer grupo de aterosclerosis de gran vaso, vamos a tener oclusión o una estenosis mayor al 50% de una arteria de gran calibre o una rama cortical. La presentación clínica, como les decía, va a depender del área afectada. Si afecta el territorio anterior o carotidio, va a provocar un déficit motor o sensitivo en el hemicuerpo contralateral, agregando afasia si es en el hemisferio dominante. Y si afecta el territorio vértebro-basilar, o sea, el territorio posterior, se va a presentar en el contexto de 3 síndromes. El síndrome talámico, con un déficit sensitivo con dolor e hiperestesia contralateral. Puede presentarse como síndromes alternos, o sea, un déficit sensitivo motor contralateral con déficit de pares craneales ipsilaterales, o como el síndrome vértebro-basilar, con diplopía, vértigo, disartia, ataxia, nistagmo o una combinación de estos signos. A nivel cardioembólico, lo que vamos a tener es la oclusión de una arteria secundaria a una embolia de origen cardíaco o arterioarterial. La causa más frecuente de cardioembolia es la fibrilación auricular. Generalmente se van a afectar grandes vasos, dentro de los cuales la arteria silviana, la cerebral media, es la más frecuente, pudiendo provocar el temido y conocido infarto maligno, se puede provocar por obstrucción de la arteria silviana o de la carótida interna, provocando un infarto hemisférico con gran desplazamiento de línea media por el edema y digamos que puede llegar a ser quirúrgico. Como les decía, las fuertes de cardioembolia, la más importante, sí, la más dado a su frecuencia y es a la que tenemos que apuntar después en el tratamiento, es la fibrilación auricular. Otras causas pueden ser eh, las prótesis mecánicas de válvula, trombos en aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, un infarto reciente en el primer mes, la miocardiopatía dilatada, asinesia ventricular, un mixoma de aurícula izquierda o endocarditis infecciosa. Y dentro del tercer grupo, o sea, la oclusión de vasos pequeños, vamos a tener los conocidos infartos lacunares. Acá la obstrucción va a estar a nivel de las ramas perforantes, ¿sí? O de las arteriolas, y va a estar ubicado en estructuras profundas como en ganglios de la base o cápsula interna. Estos ACV van a tener pocos síntomas y por ende ellos los va a llevar a que tengan una mejor recuperación. Clínicamente pueden presentarse como síndromes lacunares. El más frecuente es el síndrome motor puro, donde la afectación se da en el brazo posterior de la cápsula interna, provocando una paresia o una parálisis en hemicuerpo eh, faciobacrocural, ¿no? Después está el síndrome sensitivo puro, si afectara la afectación es a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo. Otro síndrome es la ataxia hemiparesia por afectación del brazo anterior, en este caso de la cápsula interna, y la disartria mano torpe, que es por afectación del brazo anterior o la rodilla de la cápsula interna contralateral al hemicuerpo afectado. En cuanto a los estudios complementarios, estas lesiones de tronco o a nivel subcortical son muy pequeñas, menos de 1,5 centímetros.
Por eso es que por ahí en la tomografía es bastante difícil de verlas y lo vamos a ver mejor en la resonancia magnética. Les dejo este cuadro comparativo de las tres causas principales clasificadas en el TOAST para que ustedes después lo vean y les sirva para repasar. En cuanto a la presentación clínica general, vamos a tener que discernir, como les decía, sobre la localización. No va a ser lo mismo la clínica de un paciente con infarto cortical que la de un paciente con un infarto a nivel tálamo capsular o a nivel de tronco, ¿sí? A nivel cortical vamos a tener afasia o apraxia, un déficit cognitivo, déficit en el campo visual, neglet o heminegligencia, un déficit desproporcionado, ¿sí? a la lesión que vamos a ver. Ahora, a nivel de tálamo capsular de tronco, que van a ser los infartos lacunares, vamos a tener lesiones de pares, síndromes alternos, ataxia o vértigo, un déficit sensitivo o motor puro, como les decía, y el déficit va a ser proporcionado. Yendo a los estudios complementarios, principalmente tomografía y resonancia, ¿sí? La tomografía es digamos, es lo primero que vamos a realizar en cuanto a estudios. Y si bien tanto en las primeras 24 o 72 horas pueden no haber lesiones, podemos encontrar algunos signos indirectos, que vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo la asimetría en los surcos por el edema, el desplazamiento de estructuras, la pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Puede identificarse en un 80% de los casos una hipodensidad a nivel del núcleo lenticular en las primeras 6 horas. Y un signo que es muy conocido, que es el signo de la cuerda, que se ve una hiperdensidad generalmente en el vaso donde está el trombo, generalmente se ve a nivel de la arteria cerebral media y es un signo de mal pronóstico. En cuanto a la resonancia, los tiempos de difusión y perfusión van a ser los más específicos para detectar los infartos. eh, y siempre tenemos que tener en cuenta que si bien si tenemos a mano un tomógrafo o un resonador, esto no tiene que retrasar el tratamiento cuando nos encontramos en un periodo menor a 3 horas de desarrollo de los síntomas. Veremos más adelante por qué. Bueno, yendo a un par de ejemplos, acá vemos una tomografía, un corte axial, donde vamos a identificar esta hiperdensidad espontánea en territorio silviano, ¿sí? Que puede deberse al signo de la cuerda, ¿sí? Un posible infarto silviano, ¿sí? Acá también. Algunos otros signos indirectos, acá la pérdida de diferenciación entre gris y blanca y la pérdida de surcos, acá se ve mejor cómo se borran los surcos, imágenes hipodensas que se pueden ver después de las 24 horas generalmente. Y en resonancia, en los tiempos de difusión, vemos una hiperintensidad, en este caso a nivel de tronco, pedúnculos, en este caso a nivel de la corteza. Muy bien. En cuanto a la evaluación inmediata de estos pacientes, no es que nos llega a la guardia y lo metemos en el tomógrafo. Primero, como todo paciente, cuando lo abordamos es el ABC. Luego, evaluar el grado de déficit neurológico. Vamos a utilizar una escala, la escala de NIS, que les dejo el link también detallado para que puedan consultarla. Evaluar las comorbilidades que tiene este paciente. Escribir las causas que puedan simular un ACV y determinar las potenciales causas de este ACV. Entre las causas digamos, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, principalmente la encefalopatía hipertensiva, hipoglucemia, migraña complicada, crisis convulsiones comiciales y en el último de los casos un desorden de conversión.
Esto va a ser lo último que vamos a pensar, ¿sí? No. Entonces, volviendo al manejo, digamos, de en guardia, ¿qué es lo que, lo que recomendamos? Es realizar el ACV, es la ACV, perdón, un ABC, el monitoreo cardíaco continuo desde el ingreso del paciente, buscarle un acceso endovenoso, la oximetría, buscar una saturación de oxígeno adecuada y medir la glucemia. ¿Qué es lo que no está recomendado? Colocar dextrosa en pacientes que no son hipoglucémicos. Si no tiene historia de diabetes y no podemos constatar la hipoglucemia, no va destrozado. ¿Sí? La expansión va a ir siempre con fisiológico. La hipotensión, la excesiva disminución del ATA y los excesivos fluidos. Entonces vamos a clasificar este tratamiento en fase aguda que vamos a hacer en la guardia como medidas generales, la aplicación o no de fibrinolíticos endovenosos y la antiagregación. Las medidas generales tenemos que prevenir y evitar la hipoxia, la hipertermia, las hiperglucemias y la elevación excesiva o también el descenso brusco del ATA. Esta hipertensión arterial obviamente que hay que tratarla, ¿sí? Si tenemos valores eh, por arriba de 180 de sistólica o más, tenemos que tratarlas con la betalol en una primera línea y de no poder controlar la de TA y seguir con valores muy altos por arriba de sistólicas de 200, ya utilizaríamos lo que es el nitroprusiato de sodio. La medicación habitual del paciente generalmente se recomienda instaurarla 24 horas después, digamos, de los síntomas y de que el paciente ya está atendido. Muy bien, con respecto a los trombolíticos endovenosos como el activador tisular del plasminógeno, se indican generalmente en un ACV isquémico con instauración de síntomas de menos de 3 horas. En realidad, digamos, entre 3 y 4 horas y media sería el límite para instaurarlos. En pacientes en realidad menores de 8 años tiene que ver más con las comorbilidades que con la edad, pero bueno, hay que tener en cuenta eso. Volviendo a la escala de NIS, que tengan menos de 25 puntos en la escala y ausencia de los criterios de exclusión que se los dejo en la próxima diapositiva. Es muy importante tener en cuenta el manejo del ATA estricto durante y luego de la fibrinólisis, como verán, durante cada 15 minutos durante y luego por 2 horas, cada 30 minutos por 6 horas y cada 1 hora por 16 horas. Eh, para iniciar la fibrinólisis se recomienda una sistólica menor o igual a 185 y una diastólica menor o igual a 110. Y luego vamos a mantener aproximadamente por 24 horas una TA, digamos, alrededor de 380 y 105, 110 milímetros de mercurio. Les dejo los criterios de exclusión para fibrinólisis para que los tengan en cuenta. Y bueno, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en el manejo en la fase aguda es la antiagregación. Vamos, la antiagregación, la primera línea es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Se recomienda en 325 miligramos por día dentro de las primeras 48 horas. ¿Sí? Está comprobado que la aspirina reduce el riesgo de recurrencia en un 20 o un 30% y reduce la mortalidad a mediano plazo. Se usan también otros antiagregantes como el clopidogrel, pero es la segunda elección en los pacientes que tienen contraindicado el uso de aspirinas. Luego de la fase aguda, lo que vamos a realizar es medidas de prevención, tanto prevención primaria como prevención secundaria. La prevención primaria va a apuntar a evitar un primer episodio de ACV y la prevención secundaria va a apuntar a evitar la recurrencia en pacientes que ya tuvieron un accidente. Entonces, con respecto a la prevención primaria, tratar la hipertensión en los pacientes que son hipertensos, eh,
Y en los pacientes que han tenido un infarto se recomienda la anticoagulación oral manteniendo un RIN entre 2 y 3. El uso de estatinas está recomendado incluso en pacientes con niveles de colesterol normal. ¿Sí? Siempre estos, los anticoagulantes y las estatinas en pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio. Con respecto a la prevención secundaria, si el antecedente es una patología de origen carotidio o vértebro-basilar, se recomienda la antiagregación con aspirina o clopidogrel, y en el caso de que la estenosis carotidia sea sintomática y mayor al 70%, en esos casos se recomienda la endarterectomía carotidia. Ahora, si la patología vascular fue por cardioembólica, se recomienda la anticoagulación oral. Ojo, no en fase aguda, ¿sí? Esto es, digamos, posterior. Le dejo más detallado lo que es prevención primaria y secundaria, siempre apuntado en cuanto a la prevención primaria, controlar estos factores de riesgo, ¿sí? Tratar hipertensión, diabetes, dislipemias y obesidad, medidas higiénicos y técnicas que competen a los fumadores, a la dieta y al ejercicio, y la aspirina. Ahora, y en la prevención secundaria, pacientes que ya tuvieron el ACV y para prevenir la recurrencia, también control de estos factores de riesgo, el uso de aspirina y en estos casos ya la anticoagulación. Por último, me gustaría hablarles de la trombolisis intraarterial. Digamos, en los últimos tiempos es una posibilidad de tratamiento para los pacientes que llevan menos de 6 horas de instauración de síntomas, cuando se sospecha la oclusión de una gran arteria, en pacientes obviamente que no fueron candidatos a la trombolisis endovenosa y siempre y cuando no haya evidencia de la hemorragia intracerebral. Eh, Esto se realiza por un cateterismo, ¿sí? Como una angiografía. Digamos, con contraste evidenciamos la obstrucción, se pasa el trombo y la idea es evacuar ese trombo para liberar la luz arterial. Es importante que la trombolisis intraarterial no debe imposibilitar la administración intravenosa. Si siempre primero, si estamos dentro de las 3 a 4 horas, vamos a optar por los trombolíticos endovenosos, y si no, si estamos dentro de las 6, ya pasaron esas 4, pero estamos dentro de las 6, podemos pensar en realizar una trombolisis intraarterial. Bueno, espero que les haya gustado la clase y les agradezco por su atención.